Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre dos temas importantes de la terapia ocupacional. Primero, ¿qué es una TO? Y segundo, ¿por qué una ciencia de la ocupación? Ahora hablaremos sobre el primer tema. ¿Qué une la terapia ocupacional? Este tema fue escrito por Rodolfo Morrison. Parte de su formación la hizo Fue licenciado en Ciencias de la Ocupación y Terapia Ocupacional por la Universidad Austral de Chile. Fue doctor y máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca. Se destacó en diversas áreas. Algunas de estas fueron investigación del proyecto Fondexit, Acción Pública y Diversidad Sexual en Chile. Integrante de la directiva de la Sociedad Chilena de la Ciencia de la Ocupación, investigador en el Comité de Estudio de la Ciencia de la Ocupación. Algunas de sus investigaciones recientes se han centrado en la visualización de diferentes mujeres que han aportado al desarrollo de la terapia ocupacional, como la última investigación que dirigió Silvia Gómez Lillo y 50 años de terapia ocupacional en Chile, en el estudio de la diversidad sexual como constructo presente en las políticas públicas y en el rescate de los fundamentos filosóficos de la terapia ocupacional, lo que se refleja en su último libro, Terapia ocupacional y pragmatismo, contribuciones teóricas de la práctica. Este artículo fue publicado en la revista Interinstitucional Brasileña de Terapia Ocupacional. Es una revista científica trimestral creada por profesores de los departamentos de terapia ocupacional de las 5 principales universidades federales brasileñas, cada una de una región diferente del país. Trabaja en el desarrollo y la difusión de la investigación en sus diversas áreas específicas y relacionadas, así como en la expansión del diálogo inter y transdisciplinario a nivel nacional e internacional. El texto posicionado desde la filosofía de la ciencia reflexiona sobre la organización del conocimiento de la terapia ocupacional, principalmente desde el modelo de Kuhn del desarrollo del conocimiento científico. La pregunta que se trata de responder y se mantiene a través de dicha reflexión es ¿qué mantiene unida la terapia ocupacional? La cual es respondida bajo investigaciones y análisis de esta amplia disciplina de las terapias ocupacionales, posicionándose historiográficamente desde los primeros aportes hacia la profesión, ayudándonos a comprenderla, presentando los paradigmas y comunidades científicas a lo largo de la historia, hasta finalmente posicionarse en el paradigma actual, paradigma social de la ocupación. En conclusión, se da una exhortación hacia formar un diálogo entre diferentes campos alejados de los elementos ontológicos fundacionales de la TO, tratando de fortalecer la unidad de esta multidimensional disciplina. El primer tema que aborda el texto es la perspectiva kuhniana. Thomas Kuhn acuñó el término de comunidades científicas refiriéndose a la forma al cómo un grupo de personas dan cuenta de una profesión y del conocimiento generado en su interior. La validación del conocimiento será textual. Esta frase se refiere a cómo las prácticas y articulación de un conocimiento de una disciplina servirán para validar el conocimiento científico en un contexto histórico o social en particular. Además, cabe destacar que el saber teórico, las prácticas e incluso otro tipo de conocimiento serán validados o rechazados dependiendo de su relación con el paradigma según se asocie. Entonces, ¿qué es un paradigma según Kuhn? Es la estructura de las revoluciones científicas. Las características del paradigma de Kuhn son que los paradigmas nacen, crecen, se desarrollan y mueren, pero sus vestigios permanecen entre nosotros. Unifica las disciplinas académicas, constituye sustento y sentido a una disciplina y genera praxis que resolverá los problemas contextuales de una disciplina. ¿Cómo se conforma una disciplina? Gracias a 3 ejes: elementos ontológicos, un paradigma que delimita el conocimiento y las comunidades científicas que validan el conocimiento. Todas ellas trabajan entre sí y son dependientes una de las otras, y nos da a conocer que una disciplina se constituye con una sola práctica homogénea. Primero, debemos conocer las definiciones de algunos conceptos básicos que ocuparemos. El primero es paradigma, que se define como las formas de ver la realidad. El segundo es praxis, es la práctica en oposición a la teoría. Luego viene disciplina, conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Y por último, comunidades científicas. Esta se refiere a la forma como los grupos de personas dan cuenta de una profesión y del conocimiento generado en su interior. Los antecedentes principales que fundaron la terapia fueron filosofía pragmática, tratamiento moral, movimientos de arte y oficio y la primera ola del feminismo. Estas problemáticas hacen que la ocupación sea un buen tratamiento, lo que hace validar a la ocupación basándose en las evidencias médico-clínicas, posteriormente ayudando a surgir las prácticas sociales. El surgimiento de la primera comunidad científica. Bajo este contexto surge primera técnica de la TO, el entrenamiento de hábitos basado en psiquiatría y biomédico, en personas con alguna discapacidad.
Susan Tracy, primera TO, que fue influenciada por William James y John Dewey en el tratamiento ocupacional. También surge el tratamiento moral por Adolf Meyer. En síntesis, estos aportes enfocados en promoción, tratamiento y restauración de la salud, bajo el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se forma la primera comunidad científica por estos fundadores, creando el primer paradigma de la TO. Estas ideas se desarrollan en el siglo XIX y principios del siglo XX, en donde estaba presente el racionalismo fundamentalista, los asilos de personas con alguna enfermedad mental y la discriminación hacia la mujer. El segundo paradigma de la TO es el paradigma mecanicista. Bajo el contexto de la época, neopositivismo, el conocimiento era válido solo con respaldo biomédico, práctico, teórico. Este paradigma rompe con el holismo y humanismo, dejando atrás el paradigma anterior. Ahora los usuarios deberían ser separados por patologías. El último paradigma es el paradigma social. Posteriormente, el desarrollo disciplinario de la TO pasó a especializarse en trabajo comunitario, así creándose este paradigma, el cual ve la ocupación como un fenómeno sistémico, complejo, económico, político, sanitario, cultural y social, con el objetivo de justicia y bienestar. Como el paradigma mecanicista presentaba ausencia de identidad propia, surgió el paradigma social de la ocupación, por lo que se busca recuperar la ontología inicial. Mary Reilly aporta con volver a los fundamentos iniciales de la TO, siendo el eje principal la ocupación, creando la teoría del comportamiento ocupacional. Esto se refiere a reflexionar el desempeño desde una perspectiva ocupacional. Alves se basa en la teoría de Reilly, pero esta vez viendo el desempeño ocupacional a través del juego. Estos aportes surgen la teoría holística. En el texto que une a la terapia ocupacional vimos los diversos paradigmas y cómo estos ponen como foco central la ocupación y la importancia de esta en la terapia ocupacional. En el segundo texto de por qué una ciencia de la ocupación veremos distintos puntos centrales. El primero será el objetivo de la ciencia, el segundo la ocupación como objeto científico y el tercero el saber ocupacional formal y el saber hacer ocupación. Porque una ciencia de la ocupación fue escrita por Laura Rueda. Nació el día 11 de febrero del año 1974 en la ciudad de Santiago de Chile. Es una profesional muy reconocida ya que tiene licenciados en Ciencia de la Ocupación y además posee un magíster en Bioética. Todo fue reconocido en la Universidad de Chile. Ha estado presente en varias publicaciones, estas como Revista Médica de Chile en el año 2015 y Occupational Therapy International en el año 2017. La publicación de este artículo se hizo en la revista TOC el 02 de agosto del 2017 en Santiago de Chile. La revista planteaba la siguiente pregunta: ¿por qué la ciencia de la ocupación? Para la cual se planteaba otra, la que decía ¿cuáles son los objetivos de la ciencia en general? La vinculación de la ciencia con la técnica y la tecnología y la ocupación como un objetivo científico, para terminar estableciendo los campos y límites entre el saber ocupacional formal y el saber hacer ocupación. Como dijimos anteriormente, hay tres puntos centrales, y uno de estos es el objeto de la ciencia. Es el conocimiento de la ciencia quien conserva el objeto de estudio como centro de su desarrollo. La producción del conocimiento no puede quedar limitado al capricho o pensamiento individual del investigador. Una ciencia debe partirse del supuesto de que toda nueva investigación debe aportar al conocimiento. Cooperación en la búsqueda del conocimiento. Cada investigación es considerada como un aporte. Esto da garantías del progreso. Un ejemplo de desarrollo científico son las ciencias biomédicas. Estas se vienen desarrollando en base al conocimiento humano hace años. En las ciencias humanas, la cooperación se hace bastante difícil debido a la multiplicación de saberes. Estos particularmente no pueden ser integrados en un conocimiento común. Todo conocimiento se dirige hacia un fin socialmente útil. La producción del conocimiento significativo descansa en la conciencia del investigador al sentirse parte de un progreso. El concepto de técnica simboliza lo que ha sido la relación de hombre con su entorno, la forma en que el sujeto interviene en su medio para satisfacer sus necesidades básicas y complejas. Cada vez que se aplica, se espera el logro de algún fin y no se conoce cómo será el producto. Esta da seguridad por lo que se ha alcanzado durante la historia en su aplicación.
Existen dos tipos de técnicas: la técnica instrumental, que representa siempre un medio para alcanzar un último fin, y la técnica antropológica, el hacer del hombre de acuerdo a los recursos existentes en el momento contingente. El desarrollo evolutivo de las técnicas ha generado como fenómeno la tecnología. La tecnología es la función del hacer y del saber. Concibe al cuerpo humano como pura fisiología mecánica. La tecnología se define como un conjunto de conocimientos y procedimientos basados en la ciencia, controlados por métodos científicos. Su aplicación al campo de salud ha desarrollado grandes avances tecnocientíficos, pero su desventaja es en el plano de la valoración en aspectos más humanos. La biotecnología tiene como propósito más explícito la transformación como tal del ser humano. Busca hacerlo perfecto e inmortal. Ciencia, técnica, tecnología, biotecnología se han mezclado en el desarrollo de los medios terapéuticos que emplean la terapia ocupacional. Ahora seguiremos con el segundo punto, la ocupación como objeto científico. En el campo del conocimiento se multiplica un nuevo enfoque que busca la integración de las ciencias naturales con las ciencias sociales y humanas. Es importante la integración de diversos conocimientos en el método para analizar las diferentes dimensiones de la ocupación. En la comprensión evolutiva de la ocupación podemos establecer similitudes en base a los distintos comportamientos de los seres vivos, proceder a establecer los rasgos fundamentales entre la actividad vital y la ocupación. Toda la materia viva posee un carácter básico, dinamismo, que vamos a llamar activismo. La actividad vital es aquel activismo con particularidades de tipo más elevadas y complejo de la vida. Corresponde a las actividades desarrolladas por seres pluricelulares y que presentan características propias de cada especie. La comprensión evolutiva de la actividad nos acerca a la gran complejidad del estudio de la ocupación. Debe integrarse en los estudios sociales también. La ciencia de la ocupación, al igual que otras ciencias, debe poseer un campo de objetos, a los que se aplica un saber mediante el cual los trata. La ciencia no deja de lado el aprendizaje ni entrenamiento educacional. Algunos de los objetivos más relevantes de esta ciencia son las actividades recreativas, con que se matizan las acciones diarias llenas el tiempo libre. Las actividades de descanso y ocio, donde se recuperan las energías mientras se está despierto. La ciencia trata de los objetos en modalidad práctico-teórico. Es pragmático. La ciencia de la ocupación se alza como el eje fundamental de la TO, pues estructura el propósito y el desarrollo de cualquier actividad terapéutica. Lo científico se encuentra enfocado hacia la ocupación y lo disciplinario tecnológico, a los procedimientos que forman la terapia ocupacional. El campo de objetos serían las áreas, en constante desarrollo, que posee la ciencia de la ocupación humana. Y por último pasaremos al tercer tema, el saber de la ocupación formal y el saber hacer ocupación. La ocupación es una entidad que sintetiza un saber especulativo vinculado a los hechos del mundo a través de un saber hacer. El conocimiento formado es aquel que poseen y emplean los profesionales. La sociedad distingue a estas personas como los poseedores del saber formal cultivado en universidades y permanentes renovadores por la investigación de su aplicación. El saber formal se cultiva y estructura en instituciones sociales de carácter especial y no dependiente de asuntos prácticos. Las ciencias se definen como un conjunto o un sistema ordenado de conocimientos sobre un tema o asunto. Todas las ciencias tienen un objeto de estudio. Es por esta razón que la ocupación se vuelve un tema de estudio fundamental en la ciencia. Al generar un estudio de la ocupación comienzan a aflorar diversos factores.